Conocimientos en estrategias e instrumentos de financiamiento verde en LAC. En esta sesión, que es nuestra cuarta sesión, hablaremos acerca de la deuda, naturaleza y mercado. Y para ello vamos a revisar primero algunas indicaciones generales para poder estar todos atentos a las actividades que tenemos preparadas el día de hoy. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Recuerden que contamos con una interpretación simultánea. Para ello se encuentran los botones en la parte inferior de la pantalla donde van a poder escoger la opción que ustedes necesiten para poder tener estas traducciones ya a la mano. Siguiente diapositiva, por favor. Y también recordar que este webinar va a estar desarrollado en español, sin embargo, también contaremos con los subtítulos en español. La sesión será grabada y también recuerden que cualquier consulta que tengan, cualquier pregunta, vamos a estar recibiendo todas estas dudas a través de los chats de YouTube y de Zoom, ¿no? Y también recuerden que las preguntas que tengan para los panelistas, vamos a tener esta caja de preguntas y respuestas que también pueden encontrar en la barra inferior para que también puedan ir colocando todas sus impresiones a través de esta herramienta. Y la siguiente diapositiva, por favor. Entonces vamos a revisar rápidamente nuestra agenda. Primero queríamos darle la bienvenida a todos los participantes, tanto antiguos como las nuevas personas que nos acompañan el día de hoy. Queremos también que nos puedan compartir a través del chat de qué países se están uniendo, que también nos puedan compartir si es que ya han asistido a alguna de las sesiones anteriores y que también nos puedan comentar si es que han conocido o han escuchado acerca de la temática que vamos a tratar el día de hoy. Entonces vamos a estar recibiendo todos sus comentarios a través de los chats. Los invitamos a que también puedan interactuar de esta manera. Luego de ello también vamos a tener una bienvenida al espacio que va a estar a cargo de Elías Ferroqui que nos acompaña el día de hoy. Luego vamos a pasar a esta introducción a la temática para poder tener un mejor panorama de lo que vamos a ver acerca de los casos de éxito que vamos a presentar. Para ello nos está acompañando también Paulo Barbieri. Y luego de esto pasaremos a nuestro espacio de presentación de experiencias. Vamos a tener dos casos bastante interesantes donde se hablará acerca del bono azul de Belice y de la emisión de bonos verdes en Bolivia. Una vez que terminemos con estas dos presentaciones, pasaremos a una ronda de preguntas y respuestas, así que nuevamente los animamos a que puedan colocar todas sus consultas a través de las cajas de preguntas que tienen tanto por Zoom y por YouTube. Y luego de ello ya pasaremos a un espacio de conclusiones y próximos pasos. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Para presentarme, antes de olvidarme de este paso bastante importante, yo soy Grecia Gutiérrez, estoy a cargo de la coordinación de este programa, de las sesiones de este programa y nuevamente les damos la bienvenida. Y una siguiente diapositiva, por favor. Y para ello, y para tener una bienvenida mucho más amplia a este espacio, le doy el micro y el pase a Elías Ferroqui, que es gerente regional Actipanut en Latinoamérica y el Caribe. Elías, muchísimas gracias por estar conectado el día de hoy y te dejo con el micro abierto. Pues muchísimas gracias y buenos días a todas y a todos. Espero que me escuchen muy bien. Eh, Quizás quisiera empezar por resaltar que pues no es un secreto para nadie que vivimos en un mundo marcado por profundas transformaciones geopolíticas que están literalmente redefiniendo las prioridades globales, regionales, nacionales y locales. Y obviamente América Latina y el Caribe vive y resiente de pleno estas transformaciones y a esas transformaciones podemos agregar los nuevos perfiles de amenazas que constituyen el cambio climático, la degradación y la pérdida de naturaleza y la contaminación. Pues son factores multiplicadores de riesgo que afectan las economías nacionales, las economías locales, las economías de la región, afectan la cohesión social, afectan nuestra seguridad y finalmente afectan la capacidad de los países para absorber choques.
choques de todo tipo, choques como entendidos como crisis climáticas o crisis financieras o crisis políticas, etcétera. Todo está definido ahí. Entonces, en este contexto, no podemos hablar de sostenibilidad sin hablar de financiamiento. Y no podemos hablar de financiamiento sin repensar sus fines. ¿Cómo movilizamos recursos que no solo responden a las urgencias fiscales, sino que también pueden impulsar transformaciones estructurales hacia un desarrollo, hacia una trayectoria de desarrollo mucho más sostenible y resiliente, capaz de absorber los choques? Y me parece que las respuestas de cierta manera se encuentran casi todas en esta misma región, en nuestra querida región de América Latina y el Caribe, que no solo es una superpotencia de biodiversidad rica en recursos naturales, pero también es una fuente muy poderosa de innovación y aprendizaje. En el tema financiero tenemos muchos ejemplos que se están generando aquí en la región, de mucha innovación, desde bonos verdes y azules hasta canjes de deuda por naturaleza. Los países de América Latina y el Caribe están desarrollando soluciones financieras innovadoras y esto está capturando la atención global. Yo estuve hace poco en la conferencia de Sevilla y créanme que se habló mucho de justamente los modelos que se están generando en nuestra región. Entonces, regresando al evento de hoy, quizás recordar que está enmarcado en la Iniciativa Regional de Innovación para las Finanzas Verdes en América Latina y el Caribe. Así se llama el programa, el proyecto, financiado con el valioso apoyo de la Embajada de Suecia a través de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional. Y en el marco de este proyecto y desde la Oficina Regional de PNUD en Panamá, hemos creado un espacio para capturar, compartir y escalar estas soluciones. Es el programa de gestión de conocimientos sobre estrategias e instrumentos para el financiamiento verde en América Latina y el Caribe. Y esto se da en alianza con la plataforma Let's Lac y un agradecimiento especial justamente a Let's Lac. Este programa impulsa una serie de intercambios regionales que buscan visibilizar experiencias concretas que se generan a partir de nuestra región y facilitar a partir de ahí el aprendizaje entre pares y apoyar la expansión de soluciones que ya están funcionando a través de toda la región. Porque es importante decirlo, cada instrumento exitoso, cada solución de innovación financiera, no es solo una solución local o una solución nacional, es una oportunidad enorme de aprendizaje regional. Y en el diálogo de hoy exploraremos justamente cómo los bonos temáticos, los canjes de deuda y los mecanismos de mercado están contribuyendo a una transición verde con impacto real. Lo haremos hoy, el día de hoy, a partir de las experiencias de Bolivia y de Belice, que han demostrado cómo las finanzas innovadoras, desde bonos temáticos hasta canjes de deuda por naturaleza, perdón, pueden desbloquear recursos claves para el desarrollo sostenible. Como les mencionaba hace poco, en el mes pasado, tuve la oportunidad de asistir a la cuarta conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo en Sevilla. Y en este espacio, como decía anteriormente, la región mostró claramente su liderazgo, promoviendo soluciones arraigadas en sus propias prioridades nacionales, con un enfoque integrado entre clima y naturaleza, no como un complemento de desarrollo, sino como un motor para generar, digamos, beneficios de desarrollo más amplio. Es decir, se transforma este nexo entre clima y naturaleza, se transforma en un motor de desarrollo y una base fundamental para el desarrollo. Y en este contexto, aprovecho también el espacio que me están dando hoy para compartir con ustedes una iniciativa más amplia del PNUD que fue lanzada justamente en Sevilla y que quedó plasmada en el documento del Outcome Document de Sevilla. Y se trata de la Facility de Financiamiento para el Desarrollo Humano Resiliente. Es decir, es una plataforma multiactor que se lanzó y que va a apoyar a los países en el diseño de portafolios de inversión adaptados a sus prioridades nacionales, desde infraestructura resiliente a, digamos, a bienes públicos digitales. O sea, la gama es muy amplia.
Y este mecanismo tiene tres pilares claves, podemos decirlo, y aquí los voy a resumir rápidamente para que tengan conocimiento. El primer pilar de esta plataforma es básicamente apoyar y empoderar el liderazgo local. Los gobiernos, tanto nacionales como locales, están liderando con sus propias estrategias de resiliencia, compartiendo aprendizaje y sumándose al diálogo global mediante la cooperación sur-sur y también triangular. Otro eje importante de esta facility, de esta plataforma que lanzamos en Sevilla, es generar un espacio para desbloquear inversiones estratégicas, impulsar inversiones alineadas con prioridades nacionales, fomentando a la vez alianzas entre el sector público y privado en áreas como infraestructura y financiamiento climático. Es decir, se convierte la plataforma también en un incubador de, de generación de modelos de innovación financiera, no necesariamente impulsadas por el PNUD, puede ser por otras agencias o gobiernos, instituciones, etcétera. Pero a través de este facility se pueden difundir, se puede dar a conocer, se puede replicar. Y finalmente, el tercer eje de esta facilidad, o sea, esta facility, perdón, esta plataforma que se lanzó en Sevilla, es fomentar la experiencia regional, es decir, poner a disposición de los países una red de expertos que conecta el conocimiento de la región, que genera herramientas comunes y entendimientos compartidos, digamos, para inversiones centradas en la resiliencia. Entonces, esta plataforma que se lanzó en Sevilla se va a consolidar, entre otros, con iniciativas como la de hoy, que busca escalar la innovación local y, como veremos, con ejemplos muy concretos de Belice y Bolivia. Y con este conjunto de iniciativas desde la Oficina Regional de PNUD, queremos seguir construyendo puentes entre las finanzas y la sostenibilidad, entre la acción local y la estrategia regional, y entre la visión y la implementación. Así que ahora, justamente, hablando de implementación y hablando de casos concretos, vamos a pasarle la palabra a nuestro querido colega Paulo Barbieri, especialista en deuda y financiamiento, que trabaja en el Sustainable Finance Hub, en el Hub de Finanzas Sostenibles del PNUD, y nos va a brindar un poco más de contexto sobre la temática de hoy y su importancia para la región. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a todas y a todos, y les deseo una gran sesión. Gracias. Muchas gracias, Lies. Bienvenidos a todos. Tengo un par de diapositivas. Si me podrían pasar al siguiente, por favor, solamente para definir un poco la temática y para que todos hablemos de lo mismo en términos de canje de deuda por desarrollo o por naturaleza y bonos temáticos. Entonces, muy brevemente, ¿qué es un bono temático, digamos? En primer lugar, no tenemos una definición legal de un bono temático. Un bono temático sigue siendo un instrumento de deuda con la particularidad de que está emitido para vincular y alcanzar metas y canalizar flujos de financiamiento hacia las hacia los ODS, a las NDC y una armonización, una inclusión de la Agenda 2030 en este parámetro, paradigma de financiamiento para el desarrollo. En términos técnicos, un bono temático tiene la misma calificación crediticia del emisor. En ese sentido, no es como un instrumento de financiamiento de proyectos, es decir, los flujos que moviliza el proyecto no necesariamente van asignados al repago de este instrumento de deuda. Entonces es importante considerar que la calificación del emisor determina, como en algunos otros instrumentos de financiamiento soberano, el costo de financiación del instrumento. En términos generales, existen dos grandes tipos o dos grandes familias de bonos temáticos. Los primeros y los más populares y más conocidos son los bonos que se denominan de uso de los ingresos, es decir, la financiación que se obtiene a través del instrumento está delimitada para ser adjudicada o asociada a proyectos sociales, verdes y sostenibles que sean elegibles. ¿Qué quiere decir que sean elegibles? Que cumplan con ciertos parámetros internacionales en el cual todos los jugadores del mercado han armonizado un poco a través de los criterios de la Asociación Internacional de Mercado de Capitales, que ayuda a determinar qué es elegible y qué no, en qué áreas verdes se pueden utilizar los recursos, en qué tipo de gasto elegible se puede utilizar el financiamiento y cuáles son los parámetros de exclusión, es decir, en aquellas áreas en las cuales no se puede utilizar el financiamiento para no entrar en sospechas de lavado verde, greenwashing o algunas otras problemáticas en función de los criterios de inversión internacionales. Esta es la primera gran familia, la más conocida: bonos verdes, bonos azules, bonos sostenibles vinculados a los ODS, bonos sociales,
Todos ellos son bonos de uso de los ingresos, donde vamos a tener que traquear y reportar sobre cómo hemos utilizado la financiación, y esta financiación va a tener que ser machada o asignada a portafolio elegible. Existe una segunda familia, un poquito más nueva, lo que se llaman bonos relacionados con KPIs, que son instrumentos de deuda que entran al presupuesto general de la nación como presupuesto de libre disponibilidad y que tienen que estar vinculados donde el soberano se compromete o el emisor se compromete a alcanzar algunos indicadores de sostenibilidad. Esto ha sido el caso de Chile, el caso de Uruguay, el caso de Tailandia recientemente y algunos otros países en otras regiones que están explorando este instrumento, sobre todo con la posibilidad de apalancar sus compromisos de NDC y su agenda ODS en el financiamiento de estos objetivos y sobre todo utilizando algunos indicadores que ya forman parte de los compromisos internacionales del país. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, ha utilizado 2 indicadores que forman parte de sus compromisos de NDC, la reducción de gases de efecto invernadero y la conservación de bosque nativo. El caso chileno ha sido similar y ha tenido también una innovación en términos de un indicador de energía en diversificación de su matriz de producción energética hacia energías renovables. En términos de gobernanza, los dos tipos y las grandes familias se rigen por los principios de bonos verdes, principios de bonos sociales, principios de bonos sostenibles y principios de Sustainability Linked Bonds o bonos relacionados con KPIs, todos ellos establecidos en la Asociación Internacional de Mercado de Capitales, que nuclea, digamos, grandes inversionistas, estructuradores, emisores y donde se determinan los parámetros regulatorios mínimos para que este tipo de instrumento de deuda pueda ser determinado un bono temático, digamos, ¿no? Este es el mínimo estándar de regla de juego, a lo cual después se van adicionando algunos estándares adicionales, ya sea de climate bonds, ya sea específicamente de certificaciones que el emisor o el inversionista demanda, pero el parámetro mínimo necesario va a ser este esquema de gobernanza. Siguiente, por favor. Siguiente slide, por favor. Ahí va. ¿Qué es un canje de deuda? Los canjes de deuda, en otro lado, por ya sea naturaleza o desarrollo, es un instrumento que puede proporcionar una combinación de la posibilidad de generar alivio de deuda, primero, número uno, asignación de recursos específicos a esas áreas sensibles, ya sea ambientales y sociales, y este es el parámetro, un poco la diferencia en el léxico de canje de deuda por naturaleza o por desarrollo, es el uso específico de los recursos que se destinan ya sea a financiamiento de la biodiversidad, sea el caso de canje de deuda por naturaleza, o programas de desarrollo un poco más amplios en el enfoque de canje de deuda por desarrollo. Entonces, un componente de asignación de recursos, generalmente en moneda local, a través de estructuras fiduciarias un poco externas o descentralizadas para poder financiar áreas programáticas relevantes y estratégicas, ya sea en el cumplimiento de las NDC o los ODS. Y en tercer lugar, y no olvidar, un componente de reestructuración de la deuda restante. Es decir, esto es una operación de ya sea recompra o canje de deuda que tiene 3 patas, digamos, ¿no? La posibilidad de descontar algo del principal, la posibilidad de asignar como contrapartida recursos específicos en moneda local a áreas programáticas estratégicas, tanto para el acreedor como para el deudor, y un componente de reestructuración en el largo plazo del principal restante, es decir, de la deuda existente restante, para poder afrontar un calendario de pagos un poco más a mediano plazo con un poco más de soltura. En teoría, esto puede aportar obviamente una reducción a la carga del servicio de deuda. El servicio de deuda es la cantidad de deuda que tiene que afrontar un país en términos de intereses y en el año que toque pagar el principal, la amortización del principal de la deuda. Es importante señalar que las negociaciones, uno, son largas y no suelen ser escalables, entonces es un modelo muy ad hoc que a cada país tiene que considerar y cada negociación es bien distinta en función de la estructura de pasivos que tenga el país y la voluntad de los acreedores. Entonces, en ese sentido, el volumen de las operaciones realizadas es limitado y es difícil de aplicar en función de la sostenibilidad de la deuda. Es decir, esto, si bien tiene un efecto de impacto reputacional muy importante, digamos, y es una innovación que realmente en América Latina, como ya anticipaba Lies, se ha explorado en distintas formas, y hoy tenemos para presentar el caso de Belice, también es importante remarcar que no necesariamente es la panacea en términos de resolver todas las problemáticas fiscales de los países, y si bien permite apalancar y avanzar en la dirección correcta, tiene que estar acompañado un poco de una batería de medidas en términos fiscales también. ¿Cuáles son los beneficios para el país deudor?
principalmente tiene una reducción en el saldo total de la deuda externa. Es decir, si esta reestructuración y esta conversión de canje de deuda por desarrollo por naturaleza es efectiva, esto implica que el saldo total de la deuda externa se reduce. Esto puede tener impactos positivos, como va a ser el caso de Belice, que lo van a presentar los colegas en un ratito, en un efecto a la calificación crediticia, porque la calificación crediticia lo que mide es el stock total, entre otras variables, el stock total de deuda externa. En segundo lugar, una mejora en la liquidez, porque esto puede llegar a permitir una reducción de la deuda de corto plazo. Recordemos que uno de los componentes es reestructuración de la deuda restante de largo plazo, lo que da un poco de aire en el corto plazo para afrontar esos calendarios de pago, ya sea en términos de servicio de deuda o amortización del principal de la deuda. Entonces permite un poco más de aire fiscal de corto plazo. Y tercero, la asignación de recursos específicos en estructuras fiduciarias específicas para poder financiar, ya sea naturaleza, proyectos de desarrollo. Hemos visto también canjes de deuda por salud, por ejemplo. Entonces, el área temática de desarrollo, o sea, en este caso, específicamente hablando sobre todo de proyectos de naturaleza, de conservación de la biodiversidad, que tienen financiamiento específico, que tienen un esquema de gobernanza específico y un monitoreo, una trazabilidad específica desde el minuto cero, muchas veces apoyado por un ejecutor, ya sea independiente o descentralizado, y una estructura fiduciaria que va a permitir la trazabilidad y el monitoreo de estos recursos asignados a proyectos de naturaleza. Del otro lado de la moneda, ¿cuáles son los beneficios para los acreedores? Uno es la posibilidad de apoyar el financiamiento específico en términos de conservación del medio ambiente y otras prioridades estratégicas en proyectos de naturaleza, por ejemplo. La capacidad de coordinar esfuerzos y movilizar recursos concesionarios o concesionales entre los donantes, es decir, poder armonizar, y muchas veces lo que se hace en estas estructuras financieras o fiduciarias creadas a través de un canje de deuda por naturaleza, varios cooperantes o varios donantes o varias organizaciones contribuyen y armonizan para poder apalancar recursos todos juntos, digamos, ¿no? Entonces es bastante común que se adicionen recursos no reembolsables al destino de los fondos públicos de contrapartida que se asocian a estas estructuras y poder tener mayor impacto en el mismo vehículo. Y en tercer lugar, poder reducir la carga fiscal del servicio de deuda en el país deudor, sobre todo de corto plazo, para generar unas opciones de liquidez y para generar un poco de aire fiscal para aquellos países en desarrollo que también enfrentan restricciones fiscales y que tienen un poco ese trade-off en cómo pueden financiar sus proyectos de desarrollo en términos de naturaleza, conservación y biodiversidad en un escenario de restricciones fiscales. Por último, es importante remarcar que los canjes o de los bonos temáticos son instrumentos opuestos, ¿no? Porque muchas veces los países consideran distintas rutas y es bien importante tener en cuenta los pros y contras y cuándo una solución es más pertinente y cuándo es menos pertinente. En el fondo, un canje de deuda por naturaleza implica que el país deudor es insolvente y envía un mensaje a los inversionistas. Entonces, esto va a tener una repercusión en cuando el país quiera emitir un bono temático, por ejemplo, en el futuro cercano. Entonces, si bien son instrumentos que solemos trabajar y solemos recomendar, aplican a aquellos países que tienen un acceso restringido al mercado de capitales, un poco más fuerte, digamos, y que tienen mayores restricciones fiscales. Emisiones de nueva deuda aplican sobre todo a aquellos países que pueden tener la posibilidad de acceder al mercado de capitales, que el costo de financiamiento a través del mercado de capitales es, de un punto de vista fiscal, solvente, digamos, y accesible, y entonces en ese sentido son distintas opciones que priorizan el financiamiento, en este caso de proyectos de naturaleza, a través de distintas opciones y para distintos contextos en términos fiscal y de deuda. Siguiente, por favor. Algunos componentes de la decisión de emitir un bono temático, digamos, y que necesitamos chequear antes de ir adelante, y un poco ahora van a contar la historia de Bolivia, la historia de Belice. El primer punto es la necesidad de financiamiento externo y que esto esté marcado en una estrategia integral de financiamiento. No podemos hablar de títulos de deuda o de canje de deuda por naturaleza aislado. Esto tiene que estar integrado a la política fiscal de un país y a la necesidad de financiamiento público en términos de movilización de recursos internos, cómo van a afectar los ingresos que va a tener el país, cuáles son las necesidades de financiamiento y cómo esto se vincula con su estrategia de financiamiento anual y su estrategia de gestión de deuda de mediano plazo, que es la estrategia que todos los países tienen en cómo van a manejar su flujo de financiamiento externo a 5 años.
En segundo lugar, esto permite una diversificación de la base de inversionistas. Es decir, sabemos que hay inversionistas que están buscando productos verdes, ya sea conversión de deuda por naturaleza o emisión de bonos verdes, por ejemplo. Entonces, hay un mandato por inversionistas internacionales que están buscando este tipo de productos, lo que para el emisor o para el país permite diversificar un poco sus tenencias y el riesgo de retorno que tiene en su cartera de financiación para poder tener plazos distintos e inversionistas distintos. Entonces, desconcentra un poco la cartera de financiamiento público a través de instrumentos de deuda. En tercer lugar, la inversión en capacidad institucional y la construcción, digamos, del marco habilitante es un esfuerzo que se requiere una sola vez. Un marco de bonos temáticos sostenibles puede cubrir emisiones verdes, emisiones azules, emisiones sociales, emisiones sostenibles que lleve a cabo el emisor. Existe también el potencial de reducir los costos de financiamiento en algunos casos y sobre todo de abrir nuevos mercados. Entonces, esto es lo que se denomina un poco el greenium o la reducción del cupón de tasa de interés en función del objetivo medioambiental que tiene el instrumento de deuda. Y finalmente, la canalización de recursos hacia el cumplimiento de los ODS a través de proyectos sociales, verdes y sostenibles. Me queda un minuto, así que voy a hacer la última y abro paso después a los colegas de Bolivia. Para terminar, las consideraciones importantes: es absolutamente fundamental un análisis de sostenibilidad de deuda para poder explorar tanto instrumentos de nueva deuda temática como conversiones o canje de deuda por naturaleza. Fundamental también la existencia y la identificación de proyectos verdes y sociales potencialmente elegibles, es decir, muchas veces el foco de la cuestión pasa por la estructura financiera y el vehículo fiduciario, etcétera, y nos olvidamos que sin la existencia de proyectos verdes sólidos que sean elegibles y asignables a este financiamiento, ya sea a emisión de nueva deuda o a reconversión de deuda a través de fideicomisos, no va a ser posible utilizar los recursos. Entonces, esto es condición mínima necesaria y muchas veces el tiempo institucional de diseño de estos proyectos lleva un poco de plazo. Entonces, es muy importante trabajar desde el inicio en la identificación de esta cartera, tener los marcos regulatorios y las autorizaciones, muchas veces legislativas, para poder emitir instrumentos de deuda temático, que se enmarcan en las leyes de financiamiento externo y que es un punto a considerar también yendo para adelante. El fortalecimiento de la capacidad institucional de las oficinas de deuda y las contrapartes públicas temáticas que llevan a cabo tanto la emisión como el seguimiento. No nos olvidemos que todos estos instrumentos van a tener una necesidad de monitoreo de trazabilidad adicional que requiere fortalecimiento de capacidades para una actividad que no necesariamente nuestros países están acostumbrados hoy. Entonces, ahí es muy importante compartir las experiencias que nos van a comentar a continuación. Y por último, y no menos menor, el interés potencial de inversionistas internacionales y locales. Es decir, todas estas operaciones van a requerir un buy-in y un interés de los inversionistas, ya sea en nuevos títulos de deuda verde, por ejemplo, o reconversiones o canjes de deuda por naturaleza, sobre los cuales vamos a tener que construir. Entonces, esto será una negociación, va a haber que ver un poco la coyuntura, los costos asociados al mercado, la demanda de tipo de proyectos que van a tener los inversionistas para poder armonizar, digamos, entre esa oferta y demanda de financiamiento internacional. Lo dejo aquí. Grecia, creo que te devuelvo a vos el micrófono y muchas gracias y a disposición por preguntas. Perfecto, Paulo. Muchísimas gracias por este panorama. Ha sido bastante enriquecedor. Igual le recordamos a todos nuestros asistentes que esta presentación la vamos a compartir, entonces por ahí también van a poder tener este material a la mano. Y sin más demora, también vamos a pasar a nuestro siguiente evento en este espacio, en este evento, que es ya la presentación de las experiencias en la región. Para ello le voy a dar la bienvenida y también el agradecimiento por estar presente a Vichelly Elías. Ella es jefe nacional de Proyectos de Desarrollo y Sostenibilidad en Bolivia, del Banco de Desarrollo Productivo, y nos acompaña en la facilitación Marcelo Arroyo, quien es economista senior de la oficina de PNUD también en Bolivia. Entonces, les agradecemos nuevamente por este espacio y los dejo con el micro abierto. Muchas gracias, Grecia. Un saludo, Vichelly, y a todos quienes nos están siguiendo en este webinar, también a los que son parte de este panel. Bueno, para entrar directamente en materia, ¿no? Es un gusto poder compartir esta experiencia en relación a la primera emisión de bonos verdes en Bolivia. Sin lugar a dudas, nuestro país en este momento tiene un contexto bastante complejo, bajo el cual efectivamente están ocurriendo muchas cosas, ¿no? Enfrentamos desafíos climáticos, pero también desafíos en términos de desarrollo. Y en este sentido,
uno de los elementos centrales que ha marcado la situación y el avance en nuestro país ha tenido que ver el desarrollo del impulso a las finanzas sostenibles. Y obviamente, uno de los hitos más importantes que se ha desarrollado ha sido precisamente esta emisión de bonos verdes, que no solamente tiene que ver con la generación de este instrumento, sino también con la viabilidad para promover la integración decidida hacia una acción frente al clima que es liderada por el Banco de Desarrollo Productivo. En este sentido, yo quiero empezar esta conversación con Micheli para que, por favor, Micheli, tú nos puedas compartir un poco cuál ha sido esta visión que ha impulsado al Banco de Desarrollo Productivo a desarrollar una estrategia integral de finanzas sostenibles y cuáles han sido sus principios y los aspectos centrales para su implementación, que son básicamente el contexto general que deviene posteriormente en la emisión del bono. Adelante, Michelle. Gracias, Marcelo. Muy buenos días. Em, ¿Se me escucha, no ves? Sí. Sí, te escuchamos. Perfecto, sí. Bueno, para el BDP, para el Banco de Desarrollo Productivo, yo pienso que una de las principales acciones que ha sido súper importante para que nosotros tengamos esta mirada verde, además de ser un banco de desarrollo, somos el único banco de desarrollo en Bolivia que cuenta con un porcentaje de los recursos como aporte propio y un 20% que corresponde a CAF, entonces un patrimonio autónomo y que tiene distintas líneas de financiamiento, ¿no? El banco trabaja primer piso, segundo piso, fiducia, asistencia técnica y también la gestión de proyectos. Y ya respondiendo a tu pregunta, ha sido a finales de 2017, luego de una COP, que el banco ha sido designado por la AND, el Viceministerio de Planificación y Coordinación, a ser la entidad designada para acreditarse al Fondo Verde. Esta mirada, este entender qué significa para el banco el aplicar hacia la acreditación al Fondo Verde ha significado un cambio y una transformación en nuestra forma de hacer finanzas, también en las políticas y ha derivado a que generemos nuestro plan de finanzas sostenibles que tuvo una primera versión en 2017 y que se ha actualizado en 2022 a 2026, bueno, y que ahora también lo estamos actualizando. Y ha llevado al banco a generar productos financieros verdes, a hacer la gestión de proyectos. Hoy ya contamos con la acreditación al Fondo Verde y por supuesto también pensar en la generación, en el acceso a financiamiento a través de los bonos temáticos en este caso. Gracias, Michelle. Y bueno, como mencionábamos al principio, el Banco de Desarrollo Productivo ha sido pionero en el país y ha marcado un hito en el desarrollo de las finanzas sostenibles, el concepto del cual se venía hablando mucho tiempo atrás, pero que no se daba, no se tenía una materialidad, ¿no? En este sentido, lo que nos acaba de comentar Michelle, pues precisamente marca ese punto de inflexión para avanzar en lo que viene a futuro. Y bajo esa mirada, estimada Michelle, cuéntanos un poco cuáles han sido los principales aprendizajes durante este proceso para la emisión del bono verde, ¿no? Vinculado a este producto de coeficiencia, ¿no? En términos de impactos, en términos de normativa y sobre todo, en qué medida tú también has visto cómo el PNUD ha acompañado este proceso y esta experiencia inicial en el país. Sí, yo creo que ha sido ahí un trabajo de todas y todos y sí, también coincido contigo en que PNUD ha contribuido a que, por ejemplo, se saquen las primeras líneas para hacer bonos temáticos, ¿no? Se ha trabajado con la Bolsa Boliviana de Valores, también la ASFI en diciembre de 2022 logra sacar ya la normativa. Tengo una lámina justo, más bien eso estaría bueno que la veamos. En la lámina, si no me equivoco, la previa, porfa. Aquí está, donde podemos ver, espérenme. No, siguiente, por favor. Bueno, entonces lo que es el banco y un poquito nuestras líneas de acción. Y ya avanzamos un poquito este tema de los antecedentes que tenemos para nuestro programa. Justo esta, ¿no? Justo en 2020, como tú señalabas, la Bolsa Boliviana emite la guía para las emisiones de bonos
temáticos, y en diciembre de 2022 se modifica la normativa ASFI habilitando las emisiones temáticas. En este proceso nosotros iniciamos en 2023, queremos inscribir nuestro programa de bonos verdes, sociales y sostenibles, y vemos que aquí existe algunas limitaciones todavía en la normativa. Es así que en agosto de 2023 se modifica y se amplía un poco más esta normativa, y ya en septiembre nosotros podemos inscribir nuestro primer programa de bonos verdes, sociales y sostenibles, un programa eh, adecuado, creemos nosotros, ¿no?, a la escala que tiene el manejo de recursos en el país, más o menos por 50 millones para realizar emisiones en bonos verdes, sociales y sostenibles. Y en diciembre de 2023 logramos tener el informe de segunda opinión y también realizar esta primera emisión de los bonos verdes en Bolivia, que está ligada, como bien señalas, a un producto financiero verde que tenemos como banco, dirigido principalmente a la mitigación, que se llama ecoeficiencia BDP, ¿no? Entonces, este ha sido un poco el recorrido. Es algo que lleva un trabajo previo, no es un trabajo solo del banco, sino de muchos actores, ¿no? La importancia de la normativa, el trabajo indispensable que ha hecho la bolsa en difusión, en promoción, y también de otros actores que han ido apoyando, ¿no? Aquí el trabajo de CAF y de PNUD para nosotros ha sido clave, ¿no? Las reuniones que hemos tenido con Marcelo y con Pablo, un poco para ir orientando nuestro marco y las siguientes acciones para esta emisión. Como tú lo has mencionado, creo que la participación de diferentes actores en el escenario, en el ecosistema nacional, ha permitido la construcción de una curva de aprendizaje, ¿no es cierto, Michelle? Es decir, creo que todos hemos aprendido, sobre todo en la adaptación de este instrumento, que probablemente ha estado mucho más implementado en otros países de la región, pero que sin lugar a duda, dado el contexto de Bolivia, ha permitido generar esta curva de aprendizaje para todos los actores que tú has mencionado en este tema. Y engancho un poco con una siguiente cuestión, Micheli, relacionada precisamente, ¿no?, a otro de los desafíos que seguramente ha sido importante en este proceso de la emisión del bono verde en el caso de Bolivia, ¿no? Y tiene que ver precisamente con el abordaje, ¿no?, del seguimiento, de la cuantificación de las metas e indicadores, ¿no? Por ejemplo, el tema de reducción de emisiones, al cual también hacíamos referencia en algún momento, y cómo este enfoque, y además qué instrumentos está implementando el banco para fortalecer el monitoreo, reporte y verificación de los impactos, ¿no?, que es finalmente el principal propósito de la generación de este tipo de instrumentos, además, por supuesto, de la movilización de capitales, ¿no? No sé si nos puedes contar algo al respecto. Claro que sí, y ahí, bueno, avanzamos un poquito también en la presentación que me ayude a comentar lo que ha sido este proceso. Como decía, hemos logrado tener nuestro programa de bonos verdes, sociales y sostenibles enfocado en mitigación, adaptación y conservación o biodiversidad, y buscando cómo este está adecuado, ¿no?, hacia las estrategias nacionales y también internacionales. Si seguimos adelante, un poco podemos ver cómo está este marco, ¿no? En la siguiente vemos que aquí se establece cómo vamos a hacer el uso de fondos, la selección y evaluación de los proyectos, eh, que son, en esto nosotros tenemos que ver que se cumpla impacto ambiental, si es que lo hay, o impacto social, la rentabilidad financiera de los proyectos. No olvidemos que de alguna manera el bono es una deuda, es un crédito, y nosotros también con estos bonos lo que hacemos es brindar financiamiento hacia estos productos verdes. Y aquí también revisar que los proyectos no tengan riesgos o se minimicen los riesgos ambientales y sociales, y ahí trabajamos con el SARAS, y para ver este impacto utilizamos nuestro sistema MRV de medición, reportería y verificación, que nos permite estimar a priori cuál va a ser el impacto del proyecto, de la tecnología que se va a comprar.
Entonces, esta selección, esto previamente habilita a que sean financiados con el producto verde, y aquellos proyectos que son más, que tienen el mayor impacto, son los que son presentados a la Comisión de Sostenibilidad para que ella apruebe que sean financiados con los bonos. Entonces, de esa manera nosotros garantizamos que no es toda la cartera de nuestro producto verde, mucha de ella está financiada con recursos propios, pero los proyectos que tienen mayor impacto, que tienen menor riesgo y que además garantizan estos indicadores son los que van a ser financiados con el bono. Y adicionalmente hemos presentado, y ahí también un poco con el apoyo de PNUD, hemos trabajado el año pasado en lo que es nuestro primer reporte de verificación de uso de fondos. Bueno, y este año nos toca presentar ya nuestro informe final de impacto. ¿Cuáles son los impactos que hemos tenido? Porque ya se han colocado todos los fondos del proyecto. Y eso nos permite llegar a los indicadores que los podemos ver en las siguientes láminas. Además de, si podemos avanzar, además de, bueno, estos son los distintos proyectos, pero en la siguiente lámina ya lo que sería el proyecto, ¿no? Aquí, esta es la primera emisión, son 102 millones de bolivianos, aproximadamente 15 millones de dólares, para estas categorías que tienen sus propios indicadores. Y ahí teníamos una meta, era una meta un poco reducida porque nosotros queríamos lograr esta meta. Y si bien el bono está ligado un poco al financiamiento de tecnologías y no al impacto, nos estamos preparando ya nosotros como banco a pensar en estos bonos que señalaba un principio el Pablo, ligados a la sostenibilidad o bonos que te puedan estar relacionados con impacto. Y por supuesto, cumpliendo los estándares tanto del ICMA como del Climate Bond en el tema de energía renovable. Y en ese sentido ya tenemos algunos impactos que podemos mostrar. En la siguiente lámina se puede ver que ya la meta, por ejemplo, de reducción, perdón, la siguiente, esta es más o menos cómo funciona la estructura. Ha sido una colocación bastante exitosa. Hemos logrado el mismo día promover que se coloquen todos los fondos, que sean distintos tipos de inversores dentro del mercado nacional, promoviendo la dinamización del mercado de valores, lo que nos parece realmente importante y nos comprometemos a seguir haciéndolo. Y ya en los resultados, que creo que sí es la siguiente lámina, podemos ver un poquito que nosotros teníamos una meta de reducción de 1.200 y esto ha incrementado. Nosotros lo que hemos visto es que más o menos 15.849 toneladas de CO2 han sido evitadas. Si vemos en temas de energía específicamente, ha habido un ahorro de 115.445 megawatts más o menos año. También hay proyectos que estaban destinados a temas de ahorro de agua, sistemas de riego especializados o sistemas de producción continua, y estos son 460.743 metros cúbicos al año. Y también en los proyectos de economía circular, 428 toneladas de residuos reciclados al año. Algo que señalaba también Pablo al principio, nosotros hemos iniciado, bueno, este bono se ha emitido en el mercado nacional de Bolivia, en la Bolsa Boliviana de Valores en bolivianos, y algo que hemos visto es tener ya una cartera previa que nos permita tener algunos proyectos que puedan ser refinanciados y otros que sean nuevas emisiones, nuevo financiamiento. Y aquí tenemos un 63% que ha sido refinanciado y 37% que son nuevos proyectos. Y bueno, hemos logrado también tener este reporte post-emisión, esta revisión externa que verifica que hemos seguido todos los pasos señalados en el marco y que se ha completado, digamos, ¿no? El proceso que hemos previsto en el marco de emisiones y que también las mediciones que estamos realizando siguen una normativa, una metodología estándar. Súper. Bueno, sin lugar a dudas, contar esta experiencia para el país es realmente relevante, ¿no? En diferentes ámbitos, desde la mirada de los impactos que nos contaba Micheli,
pasando también por el propio proceso, la estructuración del bono, los proyectos, ¿no? Pero también nos deja una expectativa muy importante y una alta expectativa en realidad para poder mirar hacia el futuro, ¿no? Y frente precisamente a las necesidades de financiamiento climático que existen en el país. Actualmente Bolivia se encuentra en la actualización de su NDC, en la NDC 3.0, y esto requiere también la posibilidad de escalar muchas de estas innovaciones y de este tipo de instrumentos en nuestro país, ¿no? En ese sentido, Micheli, a partir de la experiencia del Banco de Desarrollo Productivo, ¿cuáles son los próximos pasos que tiene la organización, ¿no? Para continuar fortaleciendo el ecosistema, pero sobre todo para continuar contribuyendo en estos impactos en el desarrollo, en estos impactos frente a la acción climática? Y en esta línea, ¿qué nuevos instrumentos tiene en miras el Banco de Desarrollo Productivo? ¿Y de qué manera esto podría escalarse también hacia una movilización en el propio mercado? Entonces, un poco para cerrar esta idea de cuáles son los próximos pasos en relación a la emisión del bono verde y lo que sigue en adelante. Adelante, Micheli, por favor. Gracias, Marcelo. Y sí, primero han habido como serios aprendizajes que hemos tenido en este proceso al ser la primera emisión. Lo bueno es que ha permitido, ha generado como el canal para que otras instituciones financieras también puedan hacer emisiones posterior a esto, y actualmente ya a otros bancos están haciendo emisiones sociales o están en proyecto, ¿no? Generando otras emisiones. De ahí también nosotros como banco, como decíamos, tenemos distintos canales. Nos vemos en nuestro rol de articulador. Nosotros a través no solo de primer piso ya colocando créditos verdes directamente hacia los clientes, sino también pudiendo dar hacia otras entidades financieras en nuestro rol de segundo piso. Estamos buscando y estamos ahora canalizando recursos a través de nuestra ventanilla verde para promover que otras instituciones financieras tengan productos financieros verdes, tengan mecanismos de medición, reporte y verificación, tengan sistemas de análisis de riesgos ambientales y sociales, y ya con ello, con estas tres herramientas, va a ser mucho más fácil que ellas también puedan participar en la emisión de sus propios bonos temáticos. Entonces sí hay una conexión y sí nos vemos en este rol de contribuir. Realmente hay un gran campo de acción, y para nosotros es muy importante que no sea solo el BDP, sino que en nuestro rol de desarrollo trabajemos junto y en alianza con todo el sistema financiero. Por otro lado, ya como retos propios, nosotros vemos pues la necesidad de hacer una próxima emisión. Tenemos otro producto financiero vinculado a temas de adaptación y resiliencia climática, que es un producto dirigido a las micro y pequeñas empresas y que está buscando promover esta resiliencia. Hemos trabajado muchísimo en generar estos mecanismos de medición, en ver que sea adaptado a las distintas regiones que tiene Bolivia y a las formas de producción. Y esperamos con este producto tener ya en los próximos meses una segunda emisión. Y por supuesto, también aspiramos después a poder hacer esta emisión ligada a la sostenibilidad. Nosotros trabajamos en algunas regiones, tenemos un compromiso institucional con la región amazónica y planteamos ahí tener un bono ligado a la sostenibilidad en la región. Sin embargo, nuestra normativa todavía no está desarrollada para ese tipo de bonos. Sin embargo, creemos que otra vez, trabajando de manera articulada, de manera conjunta con los distintos actores, PNUD, CAF, Bolsa y otros actores más, podemos contribuir a que este mercado se siga ampliando. Excelente. No, muchas gracias, Micheli, ¿no? Agradecerte por la exposición. Yo simplemente retomo lo último que mencionaste, ¿no? En el sentido propio de que el ecosistema va a ser potente en tanto y cuanto todos los actores estemos impulsando diferentes tipos de mecanismos, de instrumentos, y precisamente el proyecto de innovación para las finanzas verdes, el cual
se está dando materialidad a muchos de los apoyos y asistencias con varios de los actores del sistema financiero en el país, que está permitiendo avanzar en esa línea. Por supuesto, como PNUD, estamos muy contentos de haber sido parte del proceso junto a ustedes y otras instituciones, y esperamos también acompañarlos en todos estos retos y desafíos que tú nos has planteado en adelante. Así que muchísimas gracias, Michelle, y gracias a todos por escucharnos, y estamos atentos a los comentarios y las preguntas que vayan a surgir en relación al caso de Bolivia. Te devuelvo la palabra, Grecia. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Michelle, y muchísimas gracias, Marcelo. De hecho, el chat de YouTube está moviéndose bastante, entonces creo que por ahí iremos contestando alguna de las consultas. Y para continuar con estos casos en la región, voy a presentar a continuación la experiencia del bono azul de Belice, quien está a cargo de Beverly Wade. Ella es directora ejecutiva del Ministerio de Economía Azul y Conservación Marina de Belice. Ella le hubiera encantado estar aquí presente, sin embargo se encuentra en un viaje, pero amablemente nos ha hecho llegar su presentación. Entonces, a continuación vamos a compartir el video y creo que ya estamos listos. Nos confirman, por favor. Good morning, and I would like to thank the organizers for giving me the opportunity to present on Belize's experience with its Blue Bond at this very important event. It's our pleasure to talk to you about our process and to provide information that will be beneficial as we look at nature financing and conservation financing. So just to put some context and why the Belize Blue Bond. Belize was, like most countries at the time, we were coming out of the pandemic. Our national economy, because of the pandemic, which had contracted by 16.7%, and we had an untenable debt per GDP ratio at 103%. We were also negotiating at the time to further defer Belize's largest external commercial debt, which we dubbed our super bond. And our bonds were really trading as junk bonds at 38 to 45% on the dollar. We remained a highly exposed economy, and we had great economic slowdown, as I mentioned earlier, and our government revenues were further reduced by storms and hurricanes. Furthermore, like most SIDS, we are very much a nature-based economy, and so we have high ambitions for climate conservation and for nature. And our challenge, like most SIDS, was identifying long-term financing to meet these ambitions. So in terms of our ambitions, we had our NDCs that we were looking at. Belize had already signed off. At that time, it was a 30 by 30 agreement to protect 30% of its ocean space. And we were committed to integrated coastal zone management and the SDGs. So what did the Blue Bond do for us? Well, first of all, the Blue Bond created fiscal space for us. It reduced, we were able to negotiate our restructuring of the super bond, which, as I mentioned before, was our largest external commercial debt. And we were able to negotiate a haircut of 45% on every dollar, which reduced our national debt to GDP ratio by 25% and our national debt by effectively 12%. Furthermore, the new conditions for the Belize Blue Bonds allowed us debt service reduction of over $200 million over 20 years. And more importantly for us, it created a mechanism for long-term sustainable financing of approximately $100 million over 20 years to be reinvested into conservation and our blue natural capital. And so effectively, we would have conserved up to 30% of our total ocean space and would have put into place important frameworks for a robust and sustainable blue economy in Belize. So in terms of the financial mechanism, it really, I know this structure might seem a little bit complex, but it's not quite complex. So
TNC really provided the equity for our blue bonds by working very closely with private sector partners, Credit Suisse. And so they identified new investors who are now our blue bond investors. Those blue bond investors provided through Credit Suisse the equity, which was given to the government of Belize as a blue loan. The government of Belize then paid off its super bond holders with that financing. And then through the BBIC, which is the Belize Blue Investment Company, a total TNC subsidiary, Belize then created a mechanism for investment into conservation and also for the repayment of our new blue bond investors. The DFC of the US provided a credit wrap, which was very important because that, along with the parametric insurance, ensured that we had important credit enhancement and really had our bonds then being marketed as A-class bonds, as quality bonds. As a matter of fact, our Belize Blue bonds were oversubscribed. And so the government then, there are two flows of financing, of repayment that goes from the government of Belize to the BBIC. There's one flow to Credit Suisse and our new blue bond investors. And then there's another flow from the BBIC to an endowment, which was pre-capitalized at the negotiation of the deal to about the tune of $23 million. And then also, along with the conservation funding agreement, the government of Belize, through the BBIC, provides to our National Conservation Fund approximately $4.2 million annually for program activities that would deliver on our conservation commitments under the Blue Bond and to meet our other climate and conservation ambitions. So the Belize Blue Bond deal is really seated within 8 conservation milestones. These conservation milestones are time-bound, and they represent the larger commitment by Belize to deliver on its 30 by 30 commitment and to create critical frameworks that will ensure that the blue capital within our ocean space are properly managed and that they are conserved over time for the benefit of Belizeans and nature. So far, we have successfully delivered on 4 of these milestones. We have expanded our our biodiversity protection zones to now 25% of our total ocean space. We have effectively designated all mangroves within our World Heritage Sites as strict mangrove reserves. We have initiated our marine spatial planning process for the development of the Belize Sustainable Oceans Plan, and we are on track to delivering our Integrated Coastal Zone Management Plan November of this year, along with the revised legislation to enable that plan to be implemented. Next year, we are on track to meeting our 30% of our total ocean space in terms of conservation, and along with the delivery of our marine spatial plan. In 2027, we're expected to have at least 3 of our MPAs listed as on the IUCN Green List, and in 2029, we should have in place our management plans for all those conservation areas that would have been established under the Blue Bonds. Along with those conservation milestones, the agreement also consists of conservation commitments. These are not time-bound, but they support the broader framework and the broader seascape in terms of having a more holistic approach to a successful and well-managed blue economy and blue space. And so there are interventions within the agreement which speaks to putting in a framework, governance framework for mariculture, for support for sustainable fisheries, both domestic fisheries and Belize's high seas fisheries to ensure compliance and that we meet our reporting requirements also. There's support for us to look at the whole access to resources to ensure that the framework and the regime that is in place currently in Belize is working, strengthening our governance and the regulatory framework for environmental impact assessments, which in turn look at maintaining and protecting very much the outstanding universal value of our World Heritage Sites, looking at watershed management, and finally creating the enabling environment for blue carbon in Belize, and to see investments from blue carbon back into conservation. Integral to the delivery of our Belize Blue Bonds is
the establishment of a national conservation fund. And in Belize, we created the Belize Fund for a Sustainable Future. And this fund is a nonprofit company with a non-government majority on its board of directors. It provides grant funding and other forms of support for conservation and sustainable use of our ocean resources in Belize. It supports the achievement of Belize's conservation commitments under the Conservation Funding Agreement of the Blue Bond, and it contributes to the overall stewardship of a sustainable future for the people and environment of Belize. We believe that our model have formed a tested design for replicability in our Caribbean and even in 6 countries. We believe that our debt conversion structure is highly scalable and replicable for achieving conservation and climate outputs and creating sustainable conservation financing. The transaction size and overall market are limited by 3 criteria. One is that countries have to be committed to achieving the conservation outcomes, the availability and affordability of credit enhancement, which is critical. Belize would have not been successful with our deal if we did not have the credit enhancement by the DFC, and the availability of debt to refinance. You must have debt, and also at the end of the day, debt that would result in some savings that can then be moved towards meeting your conservation goals. And with that, I'd like to say thank you. Please feel free to contact us for more information, as you can see from the screen, to learn more about our Blue Bonds implementation. Thank you very much. Excelente, muchísimas agradecemos a Beverly Wade por este espacio, por este video que nos ha hecho llegar, también a nuestros participantes del día de hoy. Ha sido muchísima información bastante interesante. Contamos con varias preguntas por YouTube y también por la sesión de Zoom, que también están siendo respondidas por el equipo. También queremos pedirle disculpas por este pequeño espacio de Q&A que no va a estar dentro de la agenda debido a que ya nos quedan pocos minutos. Sin embargo, vamos a contar con un espacio muy importante que es el espacio de conclusiones de la sesión, y para ello voy a brindarle el micro a Rocío, que se encuentra aquí conectada, Rocío García Naranjo, que es nuestra especialista y nuestra experta en financiamiento climático de la plataforma de Let's Slack, para que en unos pocos minutos nos pueda dar estas conclusiones bastante importantes. Rocío. Muchas gracias, Grecia, y todos. ¿Me escuchan bien? Súper. Perfecto, gracias. Tengo varias ideas que compartir con ustedes, más que tal vez concluir algo, tal vez es un espacio de reflexión conjunto con algunas ideas que nos están pensando. La primera que fue mencionada por ambos países, ¿no? Lo mencionaba en primer lugar, es este proceso de adaptación de las herramientas. Todas estas herramientas responden a coyunturas nacionales específicas y, por lo tanto, lo que nos presentaba Paulo es una base teórica sobre la descripción de cada instrumento, que es muy válida, pero es importante tomar en cuenta que para que esta replicabilidad o potencial escalamiento, como mencionaba la persona de Belize, al final sea factible para cada uno de estos países, es muy importante ajustar cada una de las propuestas y de las herramientas a las condiciones o a las características de cada uno de los países, porque si bien tenemos un contexto común en Latinoamérica y afrontamos problemas comunes y somos países, como mencionaba también la representante de Belize, nature-based economies, muchas de nuestras economías están basadas en los recursos naturales, aún así tenemos circunstancias particulares que hacen que estos instrumentos tengan que ajustarse a las realidades específicas de cada país, ¿no? Y eso lo mencionaba Bolivia con particular énfasis, hablando de hablando de una curva de aprendizaje del país que ha permitido escalar la herramienta a nivel nacional, ¿no? Y esta era una de lo que se mencionaba al final, que con relación a los próximos pasos, que Bolivia ya no solo va a ser el banco emisor de bonos sostenibles, sino que además, a partir de la sistematización de sus aprendizajes, está permitiendo que otras instituciones financieras generen nuevas emisiones.
Y eso es súper importante porque se cumple un rol de la institución, ya no solo que absorbió el aprendizaje, sino que está permitiendo que otras instituciones aprendan y generen sus propios bonos con sus propias características, ¿no? Y lo mismo con el caso de Belice. Belice es uno de los primeros o de los pocos países que recientemente, porque existe una gran trayectoria de bonos de canje de deuda, Belice es uno de los países que recientemente lo ha vuelto a implementar con una estructura novedosa que funciona para las características de Belice. Y de ahí y que entra, por ejemplo, mencionaba este rol asegurador que tiene este bono, este canje de naturaleza, este canje de deuda por naturaleza. Y es súper importante también mencionar cómo Belice ha adecuado esta estructura que existía hace muchos años para su propio caso, ¿no? En este caso el de bonos azules. Y ahí es muy valioso también mencionar la creación de este fondo y la importancia también para el caso de Bolivia de desarrollar proyectos que sean, que permitan cumplir los principios de los bonos, de cumplir los objetivos ambientales por los cuales fueron establecidos, ¿no? Y hemos recibido un comentario vinculado a la dificultad de encontrar algunos proyectos que cumplan o que sean atractivos para el sector financiero. Y de ahí la importancia, por ejemplo, de lo que mencionaba Bolivia, la importancia de priorizar, de tener una cartera de proyectos que pueden acceder a un portafolio de distintos instrumentos de financiamiento. No todos los instrumentos financieros son adecuados para todos los proyectos que existen, ¿no? Existen muchos proyectos financieros, me puedo imaginar los de bosque, por ejemplo, que tienen un repago a muy largo plazo, que no pueden acceder a condiciones de mercado, no tienen las características en su desarrollo o muchos de ellos no cuentan con las características que hacen que sea atractivo para el sector financiero. Y para eso se crean otros instrumentos de financiamiento que sean más acordes con la naturaleza de ese proyecto. Sin embargo, como se mencionaba para el caso de Bolivia, sí hay proyectos que son financiables y que pueden entrar dentro de esquemas de financiamiento vinculados a bonos de sostenibilidad, en los cuales una vez se muestren los objetivos obtenidos, van a tener un impacto y por lo tanto pueden recibir el pago del capital, ¿no? Van a tener la tasa de interés ahí asociada. Entonces creo que solo, Grecia, para cerrar, dame un minutito, es la importancia, quiero resaltar un par de puntos, es la importancia de entender que cada uno de estos instrumentos financieros que vamos viendo en estas sesiones del proyecto del que somos parte, tienen que ajustarse a las realidades nacionales, ¿no? Bolivia lo muestra, hablando de esta curva de aprendizaje que tuvieron para ajustar esta herramienta a las condiciones especiales de Bolivia. Y Belice también lo menciona en la necesidad de crear un instrumento que responda a las necesidades específicas de Belice, que en este caso nos habla del 30% de ecosistemas marinos, que es algo que el resto de la región no ha trabajado extensivamente. Y que por lo tanto las otras experiencias no le permitían crear una estructura similar. Lo segundo es recalcar la importancia de identificar estos proyectos que por su propia naturaleza pueden contribuir al logro de los objetivos de cada uno de estos bonos, del bono verde, del bono azul, del bono social, del bono sostenibilidad. No todos los proyectos van a permitir lograr estos resultados y por lo tanto hay un proceso de priorización que es central para elegirlos. Gracias, me quedo aquí. Muchísimas gracias por el espacio. Rocío, Mati, muchísimas gracias. Creo que es totalmente importante darle esta conclusión porque contamos con mucha información el día de hoy. Queremos agradecerle también a nuestros participantes, tanto de Zoom como por YouTube, por estos minutos extras, pero creo que han sido muy bien aprovechados. Y para dar una conclusión a la sesión del día de hoy, queremos agradecerle nuevamente a nuestros expositores del día de hoy que nos han acompañado con esta información tan relevante en la aplicación de estos instrumentos y para comentarle a nuestros participantes que nuestra siguiente sesión es alrededor de la quincena de octubre. Tenemos una fecha todavía por confirmar, pero los invitamos a que nos sigan en las páginas, en las plataformas
tanto de Let's Slack como PNUD para estar atentos a nuestras siguientes sesiones que ya se vienen más adelante y con temas bastante interesantes. Asimismo, también recordarles que en estas páginas se encuentran las grabaciones de las sesiones anteriores y todos los materiales disponibles para que también puedan compartirlos, puedan difundirlos y continuar con la creación de esta comunidad en el programa de gestión de conocimientos en financiamiento climático. Nuevamente, muchas gracias por el espacio y esperemos verlos muy pronto. Que tengan un excelente día y hasta luego.